Buenas tardes, mi nombre es Jessica Paola Rodríguez Zúñiga y el día de hoy presentaré mi proyecto de investigación titulado Mujeres privadas de la libertad y derechos humanos. La razón por la cual decidí abordar este tema es porque considero que representa una problemática social, jurídica y humanitaria de gran relevancia en nuestro país. Las mujeres privadas de la libertad forman parte de un grupo vulnerable que en muchas ocasiones permanece invisibilizado ante la sociedad. A pesar de que existen leyes, tratados internacionales y organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, la realidad demuestra que aún existen múltiples situaciones de desigualdad, violencia y discriminación dentro de los centros penitenciarios. La investigación se centra principalmente en analizar las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad en Parral, Chihuahua, así como identificar las principales vulneraciones a sus derechos humanos y explicar la importancia de garantizar condiciones dignas que favorezcan su reintegración. Para comenzar, es importante definir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas garantías fundamentales que corresponden a todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Son universales, indivisibles e inalienables. Esto significa que nadie puede perderlos independientemente de su situación jurídica, económica o social. Sin embargo, cuando hablamos de personas privadas de la libertad, especialmente mujeres, muchas veces estos derechos son limitados o ignorados, aunque una persona haya cometido un delito y se encuentre cumpliendo una condena. Esto no significa que pierda su dignidad humana, ni sus derechos fundamentales. A continuación, les daré una breve introducción. La vulneración de los derechos humanos en mujeres privadas de la libertad es una problemática global. Actualmente las mujeres privadas de la libertad enfrentan problemáticas muy diferentes a las de los hombres dentro de los sistemas penitenciarios. En muchos casos, las cárceles fueron diseñadas pensando únicamente en la población masculina, dejando de lado las necesidades específicas de las mujeres. Existen condiciones de violencia, discriminación y falta de servicios básicos. Por ejemplo, muchas mujeres enfrentan falta de atención médica especializada, ausencia de productos de higiene personal, insuficiencia de programas psicológicos y pocas oportunidades educativas y laborales. Además, existen casos donde las mujeres son víctimas de violencia física, psicológica o discriminación dentro de los propios centros penitenciarios. Además, otro aspecto importante es que muchas de estas mujeres son madres. Algunas son responsables del cuidado de sus hijos antes de ingresar a la prisión y en ciertos casos incluso viven con menores dentro de los centros penitenciarios. Esta situación genera afectaciones emocionales tanto para las madres como para los hijos. En cuanto al planteamiento del problema, se busca analizar cómo las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones que afectan directamente su integridad física, emocional y psicológica, lo que dificulta aún más su proceso de reintegración una vez que recuperan su libertad. La discriminación social representa uno de los principales obstáculos para que puedan acceder a oportunidades laborales, educativas y familiares. Las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones precarias. Existe violencia de género dentro de los centros penitenciarios, hay insuficiente acceso a servicios de salud física y mental, la situación vulnera derechos fundamentales y afecta la dignidad humana. La pregunta de investigación que guía este proyecto es la siguiente: ¿de qué manera se vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Parral, Chihuahua? ¿Y cuáles son las estrategias más adecuadas para fortalecer su dignidad, protección y reintegración social? Contexto internacional y nacional. La ONU reconoce a las mujeres privadas de la libertad como grupo vulnerable. A nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la importancia de implementar medidas penitenciarias con perspectiva de género. Uno de los instrumentos principales interamericanos, los cuales establecen medidas específicas para garantizar condiciones dignas para las mujeres privadas de la libertad,
ya que estas reglas buscan proteger aspectos relacionados con salud, maternidad, atención psicológica, prevención de violencia y reintegración social. La CIDH ha documentado deficiencias penitenciarias en América Latina. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha emitido recomendaciones sobre las deficiencias que existen dentro de los centros penitenciarios. Entre las problemáticas más frecuentes se encuentra la falta de personal capacitado, deficiencias médicas y condiciones inadecuadas de infraestructura. La CNDH reporta carencias en México relacionadas con salud y seguridad. Chihuahua presenta problemáticas similares en sus centros penitenciarios, ya que existen varios reportes donde se mencionan problemas relacionados con seguridad, atención médica insuficiente y limitaciones en programas de reintegración social. Respecto a las causas principales de esta problemática, podemos identificar varias. La primera es la falta de infraestructura adecuada. Muchos centros penitenciarios no cuentan con espacios diseñados especialmente para mujeres. La segunda causa es la violencia de género. Algunas mujeres enfrentan situaciones de abuso, discriminación o violencia institucional. Otra causa importante es la insuficiente capacitación del personal penitenciario en temas de derechos humanos y perspectiva de género. También destacan las limitaciones en programas educativos, psicológicos y de reintegración social. Las consecuencias de estas problemáticas son muy graves, como por ejemplo el deterioro de la salud física y mental, incremento del riesgo de violación y abuso, dificultades para la reintegración social, violación constante de los derechos humanos. Existe un deterioro importante en la salud física y mental de las mujeres privadas de la libertad, ya que muchas desarrollan ansiedad, depresión y otros problemas emocionales derivados del aislamiento y las condiciones de vida. Además, la falta de programas de apoyo dificulta su reintegración social y aumenta el riesgo de reincidencia. Cuando una persona no encuentra oportunidades al recuperar su libertad, es más complicado reconstruir su proyecto de vida. El objetivo general de esta investigación es analizar la vulneración de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Parral, Chihuahua, identificando sus principales problemáticas y proponiendo estrategias de mejora. Entre los objetivos específicos se encuentran identificar las condiciones de detención, analizar las causas de vulneración de derechos, evaluar la atención institucional, explicar las principales necesidades de las mujeres privadas de la libertad y proponer medidas que favorezcan su protección y reintegración social. La justificación de este proyecto radica en la necesidad de visibilizar una problemática y poco atendida. Esta investigación tiene relevancia social y académica, ya que busca visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad, como también pretende aportar estrategias de mejora institucional y social y contribuir a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. Muchas veces la sociedad considera que las personas privadas de la libertad no merecen atención o apoyo, pero debemos recordar que los derechos humanos aplican para todas las personas. Además, la reintegración social es un elemento fundamental para reducir la violencia y fortalecer la seguridad pública. Cuando una persona recibe apoyo psicológico, educativo y laboral, existen mayores posibilidades de que logre reconstruir su vida y reintegrarse de manera positiva a la sociedad. En relación con el marco teórico, la investigación se fundamenta en conceptos relacionados con los derechos humanos y perspectiva de género. Normativa nacional e internacional. Estudios previos sobre sistemas penitenciarios. Reintegración social y dignidad humana. La perspectiva de género resulta fundamental porque permite comprender que las mujeres enfrentan necesidades y problemáticas específicas que deben ser atendidas de manera diferenciada. En cuanto a la metodología, se utilizó un enfoque cualitativo y descriptivo. La investigación se desarrolló mediante revisión documental, análisis de informes institucionales y estudio de normativa nacional e internacional.
interpretación de información sobre derechos humanos y género. Esto permitió obtener información relevante sobre las condiciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad. El propósito principal de los objetivos es analizar la situación actual de las mujeres privadas de la libertad y comprender las condiciones en las que viven dentro de los centros penitenciarios. El primer objetivo es analizar las condiciones actuales de las mujeres privadas de la libertad. Esto incluye aspectos como su entorno, accesos de servicios básicos, seguridad y bienestar. El segundo objetivo es identificar los factores que afectan sus derechos humanos y su dignidad. Aquí se busca reconocer problemas como la discriminación, falta de atención adecuada o situaciones que vulneren sus derechos. El tercer objetivo es evaluar la atención institucional, las condiciones de reintegración social, es decir, revisar si las instituciones realmente brindan apoyo, educación, salud y oportunidades para que puedan reintegrarse a la sociedad después de cumplir su condena. El cuarto objetivo es proponer estrategias para mejorar las condiciones penitenciarias. Esto significa plantear soluciones o acciones que ayuden a garantizar un trato más digno y mejores oportunidades para estas mujeres. Respecto al impacto esperado, se busca generar conciencia social y promover propuestas que permitan mejorar las condiciones penitenciarias. También se pretende fortalecer el respeto a los derechos humanos y promover acciones más humanas e incluyentes. Es importante entender que hablar de derechos humanos no significa justificar delitos, sino reconocer la dignidad humana y garantizar condiciones justas para todas las personas. Una sociedad más justa no se contribuye únicamente castigando, sino también ofreciendo oportunidades de cambio y reintegración. Como conclusión preliminar, esta investigación evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Las principales problemáticas identificadas se relacionan con la falta de atención integral, condiciones de vulnerabilidad y limitaciones en los procesos de reintegración. Además, se observa la necesidad de fortalecer medidas que garanticen una reintegración social digna y efectiva. Finalmente, como conclusión, puedo señalar que las mujeres privadas de la libertad enfrentan múltiples desafíos que requieren atención urgente. Es necesario fortalecer las instituciones penitenciarias, implementar medidas con perspectiva de género y garantizar condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios. También es fundamental promover programas educativos, psicológicos y laborales que favorezcan la reintegración social. Garantizar los derechos humanos no solamente beneficia a las personas privadas de la libertad, sino también a toda la sociedad, porque contribuye a construir comunidades más seguras, humanas y justas. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta para cualquier pregunta. De antemano, gracias.